Bueno, este es un tema súper amplio, estamos preparando una exposición con una serie de pinceladas y esperemos que los motive para poder revisar mucho más al respecto. Tenemos la exposición dividida en 5 partes. Empezamos con una introducción con 2 frases de un maestro del siglo XIX, el doctor William Osler, un connotado clínico canadiense que trabajó en Estados Unidos. El deseo de tomar medicamentos es una de las principales características que distinguen al hombre de los animales. Sería bueno para la humanidad y malo para los peces lanzar al océano todos los medicamentos. Vamos a ubicarnos. Como médicos tenemos una serie de niveles en la jerarquía de la vida, ¿no? Entonces, acá faltan los átomos y las partículas subatómicas y llegamos hasta la biosfera y posiblemente vida en otros lugares, ¿no? Escala de desarrollo de Mario Bunge. Hablamos del tema de los medicamentos y el tema de salud, pero antes que los medicamentos están los determinantes de la salud, que ustedes también bien los conocen, ¿no? Biológicos, demográficos, económicos, ecológicos, sociales, culturales, generales. Y después vienen las determinantes sanitarias. Y ahí viene el sistema de salud con sus recursos diagnósticos y terapéuticos. O sea, somos más epidérmicos en el tema de salud. Y acá hay una tabla muy interesante que evidencia lo que hemos mencionado en la tabla anterior, ¿no? Es una gráfica, miren, ahí. La evolución de la mortalidad por tuberculosis en Inglaterra y Gales entre 1900 a 1970. Fíjense ustedes, empezando el siglo XX, estaba más o menos en más de 160 muertes por 100.000 habitantes y cae drásticamente la mortalidad hasta que llega la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, como sube la mortalidad. Termina la Primera Guerra Mundial, Tratado de Versalles, y otra vez continúa cayendo drásticamente la mortalidad por tuberculosis. Viene la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, y otra vez vuelve a subir la mortalidad por tuberculosis. Llegamos a 1948-50, y aquí aparece la estreptomicina. Y en el año 1951-52 aparece la isoniazida. Fíjense ustedes, antes de la aparición de los medicamentos antituberculosos, la caída de la mortalidad fue muy importante. De la actual mortalidad, prácticamente a comienzos del siglo XX era 4 veces más. Cayó en un 75%. Miren el impacto, porque ¿qué pasó en Inglaterra y Gales? Mejoraron consistentemente las condiciones de vida de la población inglesa, las condiciones de salubridad, las condiciones de la vivienda, la nutrición, la educación, etcétera. Y estamos hablando de una enfermedad que es muy importante y en la cual los tratamientos son también muy importantes. Lamentablemente acá la línea vuelve a subir en las siguientes décadas cuando aparece y XDR. Tenemos en el tema de medicamentos 2 enfoques históricos desde el siglo XX, ¿no? Uno, el enfoque de la salud pública, donde la salud es considerada un derecho universal de las personas, el medicamento es considerado un bien público o social, y donde la OMS tenía el liderazgo de la Agenda Mundial de Salud. Salud para Todos en el año 2000, que ya mencionaron, la lista modelo de medicamentos esenciales, la primera, 1977, al año siguiente, la conferencia de Alma-Ata, que es de salud, es una opción. El concepto es de cuidado integral de salud. 1985 en Nairobi, la Conferencia Mundial del Uso Racional de Medicamentos. Y aquí intervenían todos los gobiernos y entidades internacionales, ¿no? Pues basada en una conferencia del doctor Gianni Tognoni.
Por el otro lado tenemos a la racionalidad del mercado, ¿no? Donde la salud se considera que tiene derecho al comercio y al lucro, el medicamento es un simple bien comercial o de consumo y se produce un cambio hacia el predominio del mercado y del capital. Tenemos aquí, por ejemplo, el curso de Washington, donde se el neoliberalismo, el mismo año de la caída del muro de Berlín. Luego, 4 años después, un documento importante del Banco Mundial de Inversión en Salud, donde sacan el concepto nuevo de carga global de enfermedad, donde los indicadores de salud estaban dimensionados a nivel de costos. O sea, la ecuación económica manda acá. Luego aparece la Organización Mundial de Comercio, que genera el Tratado de los ADPIC, de la propiedad intelectual, que somete a los medicamentos al tema de la exclusividad de las patentes. Y aquí la Agenda Mundial de Salud la comienza a dominar el Banco Mundial, entidades internacionales financieras y la industria farmacéutica transnacional. En nuestro sistema de salud tenemos toda una serie de actores, empezando por los pacientes, los profesionales de salud, entidades educadoras, gremiales aseguradoras, medios de comunicación, es importante, entidades del gobierno, entidades internacionales, pero las más poderosas, clásicamente las industrias farmacéuticas, y están surgiendo también las industrias tecnomédicas, de dispositivos médicos. Son los que, en mi concepto, son los que tienen el mayor poder en la actualidad, a nivel nacional e internacional. Bueno, pasamos al tema del fármaco y medicamento. El concepto de fármaco viene del griego farmakón, que es una palabra polisémica, significa varias cosas, remedio, veneno e incluso acto purificante a nivel mágico. Entonces, desde tiempos de Hipócrates, siglo IV a.C., y Paracelso lo confirma, siglo XVI después de Cristo, en el Renacimiento. ¿Cuál es la diferencia entre un remedio y un veneno? Es la dosis. La dosis, todo es veneno, todo es medicamento, todo depende de la dosis. Tener mucho cuidado, tener un enfoque prudente con el uso de los medicamentos. En el año 69 la OMS da la denominación del fármaco. La diferencia con el medicamento es que involucra uno o más fármacos que vienen además con sus excipientes. Entonces tenemos con un medicamento, es como una moneda de dos caras. En una cara el beneficio o la eficacia potencial, pero en la otra cara tenemos el riesgo o también el efecto adverso potencial. Y tener en cuenta el tema de la ventana terapéutica, aunque tenemos el rango de dosis eficaz, ya que va a oscilar a nivel menor la infradosis y a nivel superior la dosis tóxica. Y hay medicamentos que tienen un rango terapéutico muy amplio, otros regular y otros muy estrecho, que algunos ya los han mencionado. Aquí, por ejemplo, vemos en esta gráfica el concepto de dosis efectiva media. La dosis necesaria para alcanzar el 50% del efecto máximo terapéutico buscado. Y aquí tenemos un ejemplo, la atorvastatina, que está identificada esa dosis en 4 miligramos, fíjense ustedes, solo 4 miligramos es la dosis efectiva media. Y la dosis máxima 100% es 80 miligramos, o sea, 20 veces más. Entonces acá tenemos la gráfica que se parece a la curva de disociación de la hemoglobina con el oxígeno. Conforme vamos aumentando la dosis, la ganancia en eficacia es menor. Entonces, pero sin embargo, la posibilidad de efecto adverso de aumentar la dosis es lineal, es mayor cuantitativamente. Entonces acá, ¿qué nos está diciendo? Que hay que tener mucha prudencia con las dosis y que es mejor empezar con las dosis bajas, sobre todo en las enfermedades crónicas, e ir titulando la respuesta terapéutica. En la actualidad, ¿qué es lo que predomina en la investigación y regulación de medicamentos? Tenemos, decíamos, el sistema de patentes de la OMC, que le da un nuevo fármaco el derecho de explotación exclusiva durante 2 décadas. Pero hasta los años 70 o 80 del siglo pasado, la mayoría de la investigación biomédica era liderada por fondos públicos, por entidades gubernamentales o entidades internacionales. Desde los años 90, para bien o para mal, la investigación biomédica está siendo liderada y financiada por la industria farmacéutica. ¿Eso qué significa?
que los nuevos fármacos son evaluados por la compañía fabricante y las autoridades reguladoras son más pasivas y aceptan sus resultados sin verificarlos. Lamentablemente, estamos hablando incluso de la FDA y de la EMA en Europa. En este contexto, la industria farmacéutica inspira las normas de la regulación y del consumo de los medicamentos y ha obtenido que se reduzcan los estándares para la aprobación de nuevos medicamentos, o sea, manda el mercado. Las patentes pesan más que las personas y que la salud pública. El doctor Laporte considera que los sistemas de salud han renunciado a generar un conocimiento propio con la investigación biomédica, que la han tercerizado hacia las industrias farmacéuticas y se han convertido en clientes ignorantes del mercado mundial biotecnológico que está creciendo. Acá vemos, por ejemplo, principales causas de muerte en Estados Unidos, fuente de Statista, que acá tenemos toda una serie de problemas cardiovasculares, neoplasias, accidentes, etcétera, ¿no? Enfermedades cardiopatías, etcétera, Alzheimer, diabetes, etcétera. Pero aquí tenemos, en Statista, tiene una serie de fuentes de financiación, incluyendo industria farmacéutica. Entonces, si vemos otra tabla, resulta que como habían, confirmando lo que se ha manifestado en otras exposiciones previas, los efectos adversos de medicamentos es la tercera causa de muerte en Estados Unidos, después de la enfermedad cardíaca y las neoplasias. Es verdad, el concepto en inglés es medical error, pero en realidad la traducción debería ser error de medicación, porque estamos hablando de un proceso de atención. Porque si hablamos de error médico, parece que fuera una cosa personal y que se le atribuye solamente al profesional médico, y esa es una cosa peligrosa con muchas connotaciones médico-legales, ¿no? En algunos casos lo es, pero en otros casos no, de ninguna manera. Creo que he avanzado un poco más. Ay. Bueno, acá tenemos una información, por ejemplo, del uso de broncodilatadores que empezaron los inhaladores en la década de los 60. En la década de los 60 se empezó a usar el isoproterenol o isoprenalina. En estos países de la comunidad británica a nivel mundial, Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda, que tienen sistemas altos de vigilancia, farmacovigilancia, después de la prescripción y uso en pacientes de este fármaco, identificaron una epidemia de incremento de muertes. Luego de unos años retiraron el fármaco y se produce la reducción de las muertes por asma a su nivel basal anterior. ¿Qué había pasado? Que este fármaco tenía ambos efectos, beta 2 y beta 1, y el beta 1 es cardíaco. En la siguiente década en Nueva Zelanda empezó a usarse el fenoterol y también empezaron a identificar un incremento de muertes hasta el año 80. Hicieron un estudio en el año 81 que generó una alerta y que dio lugar a una reducción en su uso. Esto dio lugar a la reducción de muertes también. Y recién en el año 1989 se retiró el fármaco del mercado neozelandés. ¿Qué pasó en nuestro país? En el año 2000, todavía en un documento de consenso de manejo de asma bronquial en pediatría, con representantes de todos los hospitales más importantes de Lima y con auspicio del Colegio de Médicos del Perú, teníamos como medicamentos de primera línea al fenoterol y al salbutamol. Y por orden alfabético, primero era el fenoterol. Con esta información, en los siguientes años, el fenoterol fue retirado del Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales. No he podido identificar en qué año ha sido, después del 2000. Pero en la práctica continuó usándose porque continuaba en el mercado. En la década del 2010 a 2019, en un contexto de muy baja calidad de notificaciones de reacciones adversas en nuestro país, la DIGEVID recibió un total de 101 notificaciones de reacciones adversas al fenoterol.
hicieron una revisión general de la literatura, tuvieron que volver a revisar toda esta información previa de décadas anteriores, y recién en el 2020 la DIGEMIT saca una resolución en la cual cancela el registro sanitario de fenoterol. Para que piensen un poquito de la cuestión económica, este consenso de pediatría fue liderado por un neumólogo pediatra que tenía financiamiento de la empresa fabricante del Verotec Boehringer. Bueno, en relación a los ensayos clínicos, clásicamente consideran una pirámide como el nivel más alto de evidencia de ensayos clínicos, ¿no?, de los estudios. Recordemos que el primer ensayo clínico fue publicado por el British Medical Journal 3 años después de la Segunda Guerra Mundial con el tratamiento de streptomicina en pacientes con tuberculosis en el grupo de intervención, y el grupo control era dieta y reposo. Claro, de inmediato se vio un efecto benéfico en el tratamiento, pero pocos años después se dieron cuenta de que no, que el bacilo de Koch no era una bacteria cualquiera, y un buen porcentaje de pacientes al final hicieron recurrencia, ¿no? O sea, volvieron a caer. Después aparecieron los nuevos fármacos, isoniazida y rifampicina. Entonces, los ensayos clínicos generalmente están diseñados para encontrar pequeñas diferencias, para poder demostrar algún beneficio, ¿no? Por ejemplo, hay que considerar también el tema del placebo. Se ha encontrado que en los ensayos clínicos que hay con terapias de dolor, en ansiedad, en depresión e incluso en psicosis, dispepsia y obesidad, los ensayos clínicos han encontrado tasas altas de respuesta favorable al placebo entre un 20 hasta un 50%, así de alto es. La integración de mente, cuerpo y alma, o la psiconeuroinmunoendocrinología, de repente algo tiene que ver con el tema de la confianza, ¿no? Cuando hay una relación médico-paciente de gran confianza, el afecto tiene efecto. Entonces el paciente se dice bien atendido, considera que el tratamiento que le dan, aunque él no lo sabe, que es un placebo, y va a tener una mejoría, ¿no? Eso está ya demostrado. Tenemos un gran predominio de ensayos clínicos comerciales en los cuales hacen una serie de trampas, ¿no? Comparan un fármaco con un placebo. Esto es adecuado si es que en el problema de salud no existiera tratamiento. Pero si se hiciera un tratamiento estándar previo, el ensayo ético debería ser comparar el nuevo fármaco que yo quiero proponer como tratamiento con el estándar previo. Entonces, si vemos un ensayo clínico con un fármaco y con placebo en un tema de salud que hay tratamiento, es un ensayo comercial. Manipulan la dosis de los fármacos comparados cuando hacen con otro fármaco previo. A veces se eligen variables a evaluar que tienen escaso valor predictivo. Y aquí, por ejemplo, hablamos de las variables subrogadas, ¿no? Cuando hacen las conclusiones, tienen excesivas en el sentido de evaluar a las variables y con una interpretación diversa, ¿no? Sujeta a… no es algo preciso, ¿no? A veces manipulan las variables o construyen variables compuestas. También se ha visto que modifican el momento del análisis de los resultados. Modifican el análisis estadístico de los resultados. Y en otros estudios también exageran las diferencias, dándole demasiada importancia al riesgo relativo. Y no mencionan para nada el riesgo absoluto. Acá hay un artículo de la revista Anestesia, que es un editorial que muestra la experiencia de la revista en analizar a profundidad los ensayos clínicos que han recibido para ser publicados. En el lapso de más o menos 3 años, este experto, John Carlisle, evaluó 526 ensayos clínicos de la información que le enviaron para proponer su publicación, identificando 5 falsos y 2 mal hechos, o sea, solamente 7 en total, un 1.3%. Cuando la revista solicitó datos adicionales a nivel individual para ser evaluados por el mismo experto, consiguió esto en 153 ensayos clínicos de los 526, o sea, en el 29%.
¿Y ahí qué encontró? Que eran 67 falsos y 40 mal hechos, con un total de 107, el 70% de este grupo, subgrupo, ¿no? O sea, entre falsos y mal hechos, al tener los datos finales de nivel individual, se multiplicó por 54 veces la cantidad de ensayos falsos y mal hechos. Es el tema del esconder la información. Bueno, identificaron obviamente que en los países en desarrollo hay mayor tasa de ensayos clínicos falsos, que en el hemisferio norte los ensayos son más sofisticados, pero también tienen sus fallas. Y este investigador, Ioannidis, extrapola, ¿no? Buscando el registro internacional de ensayos clínicos de la OMS, que está alrededor del cerca del 500.000 registrados. Entonces él extrapola este porcentaje y dice, tenemos cientos de miles de ensayos aleatorios falsos y mal hechos que circulan en el mundo científico médico. También se plantea que los fármacos deberían evaluarse para su aprobación con varios ensayos clínicos comparativos. ¿Por qué? Porque hay que verificar que los resultados de este ensayo clínico deben ser reproducibles para confirmar que no se deban solamente al azar ni a un fallo en el diseño. Puede ser sesgo de reclutamiento, error en el registro de datos, manipulación, etc. Entonces la incertidumbre en los resultados va a ser menor cuando otro ensayo clínico obtiene resultados similares y es realizado por otro equipo de investigador en forma independiente del primero, ¿no? La excepción se produce cuando la eficacia es tan clara que basta un ensayo clínico para demostrar un beneficio del fármaco, ¿no? Si esta eficacia es excelente, incluso el ensayo clínico puede terminar antes y se da de inmediato terapia a los controles. Ejemplo de esto, los ensayos clínicos con el surfactante pulmonar para los bebés prematuros con enfermedad de membrana hialina. Y bueno, acá tenemos que en el año pasado nomás, tanto la FDA como la EMA han aprobado autorizaciones basadas solo en un ensayo clínico. Entonces acá significa que todavía con solo un ensayo clínico, el balance beneficio-riesgo aún es incierto, lo cual para los analistas independientes, médicos y químicos farmacéuticos les resulta inaceptable. Recordemos acá la diferencia entre eficacia, que es lo que se busca en un ensayo clínico controlado, y la efectividad, que es lo que se encuentra en la práctica clínica común, ¿no? Entonces, los ensayos clínicos obviamente son costosos, raro un ensayo clínico que pase de más de 1000 pacientes reclutados, el problema de salud a ser estudiado es bien definido, mientras que en la práctica clínica común no está bien definido el problema. En relación al uso, si el medicamento involucra un problema de morbilidad prevalente, pueden ser hasta decenas de millones de pacientes que en la práctica real lo van a recibir. Los ensayos clínicos tienen un tiempo corto, mientras que si lo vamos a hacer en la práctica común, si son problemas crónicos van a recibirlo por año los pacientes. La población escogida, selecta, adultos jóvenes, pero cuando se usa en la población general va a ser todo tipo de pacientes. Se escogen pacientes que no tengan ninguna comorbilidad y en la realidad el universo de pacientes es mayor y un buen porcentaje también tiene otras comorbilidades e incluso también recibe otros tratamientos, ¿no? La dosis en el ensayo clínico bien controlados es fija, a nivel del público en general va a ser variable, la forma de uso va a ser continua en un periodo preciso, acá muchas veces es intermitente o irregular, y los efectos adversos solamente con tan poca población se van a identificar los frecuentes o poco frecuentes, hasta 0.1% de presentación. Mientras que en la práctica clínica común, cuando se usa ya con poblaciones más numerosas, recién se va a poder identificar los efectos adversos más raros y los muy raros. Las condiciones del ensayo clínico es condiciones bien controladas, seguimiento riguroso, el paciente bien informado, mientras que en la práctica clínica general el seguimiento es menos riguroso, el paciente está menos informado. Entonces, en conclusión, en el ensayo clínico controlado voy a encontrar un nivel de eficacia
que en la realidad clínica común se va a traducir en una menor efectividad. La efectividad en la realidad va a ser menor que la eficacia. Mientras que en el ensayo clínico controlado, como tengo una población pequeña que he evaluado de pacientes, tengo un perfil de seguridad inicial, pero que en el uso general de la población voy a tener un perfil de seguridad más amplio, más conocido y con más efectos adversos identificados. O sea, mi perfil de seguridad va a ser de calidad menor del fármaco, de todas maneras. Entonces, es un farmacólogo francés que nos dice, confiar solo en los ensayos clínicos suponiendo que sean veraces, sería como pensar que un experimento bien realizado en un acuario es suficiente para conocer el océano. O sea, el ensayo clínico controlado tiene limitaciones intrínsecas como parte de una modalidad de conocimiento científico. ¿Ya? Ahora, en relación a la información médica, buscando un enfoque independiente y crítico, ¿no? Hay toda una serie de investigadores y también ex editores de revistas médicas que mencionan, ¿no? Bueno, en la actualidad las noticias médicas se han convertido en un producto de un engranaje sofisticado promocional de la industria farmacéutica. Hay una serie de actores involucrados donde en esta dinámica de mercado, de promoción y de incremento de productos y de ventas y de dinero, de alguna manera todos salen ganando en una lógica comercial de mercado, incluyendo las acciones de pacientes, ¿ah? También acciones que son financiadas por la industria farmacéutica. ¿Para qué? Para generar demanda de uso de nuevos medicamentos, aunque no hayan sido adecuadamente aprobados. Entonces, Richard Smith es director del British Medical Journal, ya hace 20 años dijo, las revistas médicas se han convertido en extensión de la división de marketing de las compañías farmacéuticas. Y estos dos expertos también mencionaron que encuentran muchas exageraciones al servicio de muchos intereses que no sirven al interés público. Y la doctora Marcia Ángel, que fue ex editora del New England Journal of Medicine, se refiere al tema del costo de los medicamentos. Hay un desfase o brecha entre el costo de medicamentos y su valor terapéutico auténtico, lo cual se ha vuelto generalizado, al punto que la industria farmacéutica gasta más en el marketing que en la investigación. Recordar que el efecto farmacológico no equivale a eficacia terapéutica, ¿no? Cuando evaluamos un fármaco es más fácil demostrar que reduce un resultado intermedio o variable subrogada. Por ejemplo, me baja el colesterol o me baja la glucosa. Pero es más difícil demostrar que me reduce un resultado final, que es el que le interesa al paciente. Menor complicación de infartos o de diabetes, por ejemplo, ¿no? Lamentablemente, la mayoría de estudios, como son financiados por la industria farmacéutica, son diseñados, analizados, interpretados y publicados por esta o por la compañía a la cual tercerizan el ensayo clínico. Y no solo eso, como ellos financian el estudio, toda la información es propiedad privada, son dueños de la información, no la liberan a menos que sea favorable. La OMS ha calculado que en la actualidad, de todos los ensayos clínicos controlados, solamente, por lo menos, mejor dicho, el 50% no son publicados. Entonces, a grosso modo, la industria farmacéutica publica solo los ensayos clínicos que son favorables para su fármaco. Ahora, ojalá fueran favorables de verdad. A veces manipulan los resultados porque utilizan información insuficiente. Y los ensayos que fueran dudosos o que a su fármaco fueran desfavorables, simplemente lo guardan como su propiedad privada y nadie se entera. Entonces, lamentablemente, la gran mayoría de información médica de ensayos clínicos está bajo esos sesgos, se llama sesgo de publicación, que no sabemos cuál es su real magnitud, lo cual significa que nuestra mayoría de guías de práctica clínica, nacionales e internacionales, padecen de ese hándicap de sesgo de publicación.
Los estudios clínicos evalúan más a los fármacos, como en ciencias básicas, que a las personas, como en la farmacología clínica. Y el concepto de beneficio-riesgo está centrado en el fármaco y no en las personas. Esa es la limitación del ensayo clínico, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, un poquito antiguo, pero muy representativo, el ensayo CLASS publicado en el JAMA en el año 2000. 8.000 pacientes con artrosis, artritis reumatoidea, se evaluó la toxicidad gastrointestinal de 3 AINES, con la variable de la incidencia de complicaciones de úlcera péptica. Teníamos acá el Celecoxib, que era el nuevo fármaco, el Celebrex, diclofenaco e ibuprofeno, ya fármacos más antiguos, ya con patente caduca. Y aquí vean ustedes, la línea más oscura es el Celecoxib, la línea con puntos es el diclofenaco y la línea con líneas intermitentes cortadas es el ibuprofeno. El ensayo clínico era para dar sus resultados al año, 365 días. Y si ustedes se fijan, a los 365 días, la incidencia de la variable de complicaciones de úlcera fue un poco mayor con el ibuprofeno, fue intermedia con el Celecoxib y fue menor con el diclofenaco, sorpresivamente. Pero ¿qué hizo el laboratorio y la publicidad del ensayo CLASS? Publicaron los resultados a los 180 días del estudio. Y a los 180 días del estudio, el Celecoxib fue más favorable que el diclofenaco y el ibuprofeno. Miren este tremendo fraude. Es un fraude. Bueno, hablando de fraude, el doctor Laporte, que va a dar un tema el día de mañana, fue director del Bulletin Grok, y en relación al Rofecoxib o Vioxx, él publicó un número en su revista poniendo fraude científico. Pues el laboratorio en España lo denunció y lo enjuició. Obviamente prevaleció la verdad y el juicio lo perdió el laboratorio. Pero miren, teniendo ellos la mentira, tienen tanto poder que se atreven a enjuiciar a los científicos que buscan la verdad. Así estamos, ¿ah? Bueno, acá este es un gracioso dibujo del British Medical Journal donde ve el culto de los resultados subrogados o las variables intermedias. Acá tenemos un tótem y tenemos toda una serie de personas que conceden el culto al tótem. Para evaluar la eficacia, lo ideal sería pues evaluar las variables de resultado final, que serían las variables clínicas, ¿no? Supervivencia, menor morbilidad, mejor calidad de vida, pero se están usando cada vez más las variables subrogadas, que son más sencillas y más fáciles de obtener, las cuales requieren ser validadas para poder comprobar que tienen una vinculación con la realidad clínica. Entonces, por ejemplo, ¿qué variables subrogadas se han acreditado que son útiles y que tienen correlación clínica? Por ejemplo, la carga de ARN viral en el tratamiento del VIH-Sida, ¿no? Con el recuento de las células CD4. Esa mejora en estos indicadores o variables se correlaciona con una mejora clínica. Igual el tema de la hipertensión arterial, la mejora de los índices de presión arterial también se correlaciona con una mejora clínica de estos pacientes, menor incidencia de infartos o de crisis hipertensivas, ¿no? Está claro. La sola existencia de correlación no es suficiente para considerar validación, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, que hay ciertas diferencias con el tema, o cierta brecha, con el tema de la glicemia y con el tema de la hemoglobina glicosilada para la diabetes. Se han dado casos de fármacos que bajan, o mejor dicho, mejoran la hemoglobina glicosilada, pero no mejoran los resultados clínicos finales del paciente. Igual se sigue complicando o igual se sigue muriendo. Igual con el tema del COVID-19, con las vacunas RNA mensajero, los títulos de anticuerpos neutralizantes, que ese es otro tema muy amplio, ¿no? Entonces, la FDA acepta variables subrogadas
razonablemente probables y les da aprobación acelerada. Bueno, ¿qué está ocurriendo también? Hasta hace medio siglo, la FDA era financiada prácticamente 100% por el gobierno norteamericano, federal. Pero desde el año 90 y a partir de este siglo, año 2000 en adelante, el mayor porcentaje de financiamiento de la FDA lo da la industria farmacéutica. Entonces, a la hora de evaluar quién le va a morder la mano al que te da de comer. Y tenemos una serie de variables inconsistentes en lo que es cáncer, demencia, osteoporosis, la densidad mineral ósea. Se han dado casos de evaluaciones de casos de pacientes. Mejora la densidad mineral ósea, pero igual siguen ocurriendo las fracturas de cadera o hasta aumentando a veces, ¿no? Ese es otro tema. En infecciones y en enfermedades cardiovasculares. Bueno, acá hay una serie de variables subrogadas. Este es un artículo del Boletín de Información Farmacéutica de Navarra de este año. Sería interesante que lo revisen. Vamos a seguir adelante. Acá hay un artículo del 2015 del Journal of Clinical Epidemiology, donde menciona, ¿no? Los ensayos clínicos controlados son mayormente financiados por la industria y casi siempre favorecen al financiador en sus resultados. Aquí también tenemos a Ioannidis. Acuérdense de ese investigador, ¿no? Tiene una serie de publicaciones muy interesantes, ¿no? Evaluar este artículo es todo un tema, solamente los presento como una pincelada. Y bueno, el tema de la cadena del medicamento, ¿no? Veamos acá, industria farmacéutica, producción, ¿no? Acá falló el tema de los suelos fisiológicos, ¿no? Distribución, prescripción, dispensación y uso en el paciente. Yo soy pediatra y en los niños, cuando les colocas el potasio, tiene un niño con hipocalemia, no puedes ponerle potasio en el frasco más de 40 milimoles por litro, porque el niño va a tener flebitis y va a empezar a llorar, le va a quemar el brazo. Entonces, en estos casos que recibieron una solución de cloruro de sodio demasiado alta, ¿cuánto fue? ¿5% más o menos? ¿5, 9%? Ni siquiera eso lo han dado con precisión. Miren cómo esconden la información, ¿no? Entre 5 o 10 veces fue la hiperconcentración. Entonces, en una persona tú le das una solución hiperosmolar y de inmediato sientes flebitis química, estarías con dolor, malestar, quemazón. Doctor, ¿qué me está poniendo? ¿Por qué eso no se pudo tener una alerta inmediata, no? A veces lo cubro, ¿no? De repente en esos casos que hubo en el Cusco fíjense también el tema de la morbilidad. ¿Por qué fueron operadas las pacientes? Por cirugía estética. No por problemas de salud reales, sino por cirugía estética. Y a veces cuando se hacen cirugías selectivas, para que no le duela al paciente, primero le pongo la anestesia inhalatoria y después le pongo la vía. Me parece que eso pudo haber ocurrido en algunos de estos pacientes. Ya estaba anestesiado, le pusieron la vía, le estaban quemando el brazo, pero el paciente anestesiado, ¿qué iba a quejarse? ¿Qué iba a avisar? ¿Qué iba a alertar? Es posible que haya ocurrido eso, ¿no? Necesitamos una investigación clara al respecto, pero bueno, MINSA, estamos en un deterioro terrible. Bueno, tenemos acá lo que ocurrió, ¿no? El resultado terapéutico final depende de la fortaleza o debilidad de la cadena del medicamento, el tema de la fabricación, ¿no? Cuando usamos fármacos potentes, se va a producir un delicado equilibrio entre el bienestar y la enfermedad y se necesita una farmacovigilancia intensiva. Lamentablemente en nuestro país no hacemos farmacovigilancia de forma regular. A ver, que levanten la mano, ¿quién de ustedes en el último año ha llenado una ficha amarilla o una reacción adversa que le haya reportado? Nadie. Otro detalle, recuerden lo que mencionó el doctor Pino. En el siglo pasado, hasta la primera mitad del siglo pasado, con la tuberculosis con historia natural de la enfermedad sin tratamiento, la tuberculosis era la gran simuladora, la enfermedad que podía presentarse de cualquier forma clínica. Pues ahora en este siglo XXI,
la gran simuladora son las RAM. Las reacciones adversas medicamentosas se pueden presentar de cualquier forma clínica. Entonces, por eso es importante la anamnesis. Cuando un paciente viene a nosotros con una enfermedad, tiempo de enfermedad tal, síntomas tales, por aquí, por allá, 1, 2, 3, 4, nos llega un paciente con una historia natural de evolución de enfermedad, ¿no es cierto? Pero si ese paciente viene con un tiempo de enfermedad de 10 días y a los 5 días se va a una consulta en primer lugar y le recetan 3 o 4 fármacos y posteriormente, después de empezar el tratamiento con esos fármacos, aparecen otros nuevos síntomas, diagnóstico diferencial, reacción adversa medicamentosa. De cajón tienen que pensar en eso. O sea, si cronológicamente hay una exposición a un fármaco y después aparece un nuevo síntoma, tenemos que pensar en reacción adversa medicamentosa. La gran simuladora. Bueno, un estudio evaluó la aprobación durante 17 años, hasta el año 2016, de los nuevos fármacos oncológicos que han crecido tremendamente en las últimas décadas, ¿no? Como alternativas terapéuticas. Se encontró que aún presentándose en los pacientes respuestas tumorales significativas favorables, la mediana de supervivencia general que se consiguió fue solo de 2.4 meses de sobrevida mayor. 2.4 meses de sobrevida mayor, además de también exponerse a los efectos adversos, porque los biológicos también tienen efectos adversos importantes, ¿eh? Entonces habría que preguntarse, por 2.4 meses de sobrevida, digo yo, a ver, habría que personalizar cada caso, ¿no? Pero de repente para esa persona le saldría mejor gastarse esa tremenda cantidad de dinero en darse la vuelta al mundo en 80 días para poder disfrutar de la vida lo poco que le queda, ¿no? Pensando en voz alta, ¿no? O sea, pensemos, ¿no? Nosotros como pacientes, si fuera nuestro caso, ¿no? Tengo mi cáncer, me ofrecen esta nueva terapia, si no me lo cubre el seguro lo voy a tener que pagar yo, estamos hablando de decenas de miles de soles o de dólares. Entonces, si al final solo voy a conseguir esto, ¿tiene sentido? Preguntémonos, ¿tiene sentido lo que está pasando? Para septiembre del 2023 se retiraron indicaciones oncológicas que habían sido aprobadas en la FDA, 26 indicaciones, y en la EMA, 8. Bueno, ahora hablando del tema de información independiente. Ingresen a esta página web, la Sociedad Internacional de Boletines de Medicamentos, que es una red internacional de proveedores de información independiente con una serie de revistas, cuyo objetivo es tener acceso a la información sobre medicamentos, incluyendo la búsqueda de investigaciones no publicadas, intercambiar información y análisis sobre los nuevos medicamentos, y que la OMS y las agencias reguladoras sirvan más a la salud pública y sean independientes de la financiación de la industria. Acá tienen una lista, en español el boletín Fármacos, pero tiene su sede en Estados Unidos. Esta es una norteamericana. Drugs and Therapeutic Bulletin es del grupo del British Medical Journal, es una de las más antiguas. Acá mencionábamos al boletín de Navarra, esta es una italiana. Acá tenemos una que es suiza, Pharmacritic, Pharmabrief, una que es alemana. La plataforma No Gracias, que es española, muy crítica por cierto. Les invito a que ingresen a esta página web para que revisen toda la información que se busca. Y hasta el año 2018 funcionó el Bullet IGROC en Cataluña. Y finalmente, la que yo considero es la más relevante a nivel internacional, la Revue Prescrire, francesa, con su traducción en inglés. Vamos a avanzar rápido, ingresan a estas páginas web. Prescrire desde el año 81 califica los nuevos medicamentos que entran en su mercado farmacéutico francés, que en la actualidad involucra a toda la Unión Europea, con estas escalas de calificación. Miren ustedes, publicado el mes pasado, felizmente de acceso libre esta parte, entre el 2015 y el 2024, en una década, ingresaron al mercado farmacéutico francés 1.062 nuevos fármacos o nuevas presentaciones, de las cuales
solamente 2 fueron Bravo, un avance terapéutico en un campo donde no hay tratamientos, 13 avance real y 87 que aportan algo. Con las justas, un 10%. Mientras que en rojo no aportan nada o inaceptable, o sea que es peor, tenemos a un 74.5%. Posiblemente útil, 17%, y juicio reservado, porque no hay información suficiente, casi 9%. Últimos 10 años hasta el año pasado. ¿Cuál fue el medicamento Bravo del 2025? El medicamento para la enfermedad del sueño en África, una enfermedad olvidada, el fexinidazol. ¿Y cuáles fueron los 6 que aportaron algo? Bueno, una serie de fármacos para neoplasias, prurigo nodular, hormonas, problemas secundarios a quimioterapia, y aquí esta es una nueva forma farmacéutica, porque este es un medicamento antiguo, ¿no? La acidosis metabólica para enfermedad renal crónica. Bueno, y aquí tenemos los anteriores 10 años, 2005 a 2014, y en forma sistemática se ve que los medicamentos Bravos y avance real y ofrece una ventaja son en menor porcentaje. Con las justas, 6.5%. Y los nada nuevo y los no aceptable, 68, 69%. Así estamos con el ingreso de nuevos fármacos a nivel comercial, ¿no? Y para la ilustración, durante 44 años la revista Prescribir premió a estos fármacos como píldora de oro, o sea, aquellos que ingresaron al mercado y que cubrieron un problema de salud para el cual no había tratamiento, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, las 2 vacunas contra el COVID, la enfermedad del ébola, deficiencias enzimáticas genéticas, el primer inhibidor de proteasa contra el VIH, el Indinavir, la enfermedad de membrana de Aldina en el año 92, un cierto tipo de anemias, la oncocercosis, una enfermedad muy grave en África, la ivermectina, paludismo, el primer antirretroviral, el Retrovir, un antiviral contra el herpes, el aciclovir, el primer inhibidor YECA, el captopril, hace 42 años, y la vacuna contra la hepatitis B, o sea, enfermedades muy relevantes con nuevos tratamientos, ¿no? Y aquí Prescribir en esta publicación reciente pone, en el problema del cáncer, en estos años en la Unión Europea, 2011-2022, 121 fármacos fueron autorizados. Pero en estos 121 fármacos la autorización fue acelerada y todavía existían 800 incertidumbres que involucraban a nivel de efectos adversos y a nivel de eficacia. Entonces, eran en autorizaciones condicionales, autorizaciones excepcionales o en terapia génica. En esos 12 años entonces era un promedio de 6.6 incertidumbres por cada fármaco, la cual conforme avanzaron en los años, la mediana aumentó y la eficacia, o sea, las incertidumbres en general aumentaron y las incertidumbres en lo que es la eficacia también aumentó. En forma concurrente en Estados Unidos, en este lapso de 32 años, 92 al 2024, la FDA autorizó más de 200 fármacos, pero a largo plazo la mitad ha permanecido sin prueba de eficacia. Y aquí se incluyen muchos antineoplásicos y biológicos. La revista Bulletin Grok, aquí al hablar de las estatinas, al final, ¿en qué concluyó? El 80% de la patología cardiovascular depende de la forma de vivir de las personas, del estilo de vida. Los pacientes con bajo riesgo cardiovascular, ¿qué ocurren aquí si le dan las estatinas? Uno, no reducen la mortalidad significativamente. Y para evitar un caso de infarto de miocardio, el número necesario a tratar sería entre 350 a 550 personas durante 5 años. Un resultado realmente ridículo, ¿no? Y encima, la quinta parte de estos pacientes sufrirán efectos adversos de las estatinas. También la revista del Drugs and Therapeutic Bulletin también confirma, coincide con la Prescribir, el problema creciente de los medicamentos aprobados aceleradamente para el cáncer, ¿no?
Un estudio muestra que más de la mitad de las indicaciones en los fármacos del cáncer entre los años 2013 y 2017 no mostraron evidencia de beneficio clínico en términos de supervivencia general y calidad de vida después de 5 años de seguimiento de su uso. Acá hay un editorial de este mes, mayo, en que critican que un artículo propone dar una polipíldora con varios fármacos cardiovasculares para darse como prevención primaria a todas las personas mayores de 50 años en el Reino Unido, para reducir infartos y ACVs. Producto de un seminario de consenso, entre comillas, en Londres el año pasado, planteando que tendría un impacto mayor en la salud pública que el programa de chequeo de salud de las personas de tercera edad, ¿no? Pero ¿qué pasó acá? Un coautor de ese artículo que coorganizó el seminario era director de una empresa que vendía sin licencia una polipíldora con 4 fármacos. Ahí tenemos la madre del cordero. Bueno, el tema de las vitaminas también, un artículo de 2023. Yo pensé que este tema lo habían superado los ingleses, pero todavía sigue siendo presente, ¿no? No hay evidencia de alta calidad superior al placebo que las vitaminas intravenosas ofrezcan algún beneficio en ausencia de deficiencia vitamínica o enfermedad específica, ¿no? Más bien podría haber daños por recibir altas cantidades no fisiológicas, especialmente las vitaminas liposolubles y los minerales. En la pandemia COVID, otro tema. Acá también tenemos a Ioannidis. ¿Qué pasó en la pandemia? El 8.8% de la población mundial se registró como casos de COVID y hubo una tasa de mortalidad general de 1%. La campaña de vacunación se prolongó hasta octubre del año pasado. El 70.4% de todas las personas del mundo recibieron la vacuna, con 2.4 dosis por persona de promedio. Y calcula este equipo de Ioannidis que solamente evitaron un poco más de 2,5 millones de muertes. El 36% de las muertes ocurridas, ¿no? O sea, por cada 5.400 dosis administradas se pudo evitar una muerte. Bueno, esto está todavía pendiente de revisión por pares, pero son datos provocativos, ¿no?, para poderlos discutir. Y termino pues acá mostrándoles algunas referencias de libros del doctor Laporte, de Peter Gotche, un investigador danés que puso también patas arriba la colaboración Cochrane con el tema de la vacuna por el papiloma humano virus, la doctora Marcia Ángel, que también ha escrito un libro sobre esta farmacéutica, y un libro de epidemiología del medicamento de los doctores Laporte y Tognoni, que nos van a ilustrar con su participación. Y acá concluimos con un pensamiento del doctor Tognoni. Muchas gracias.